Les invito a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 24. Gloria al nombre maravilloso de Cristo. Mateo capítulo 24. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 13. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Padre, bendice tu palabra, Señor, en esta tarde. Derrama en nosotros espíritu de perseverancia. Llévate de nosotros toda ambivalencia. Llévate de nosotros toda cobardía. Llévate de nosotros, Señor, toda inseguridad, toda doblez. Y en esta tarde derrama en nosotros espíritu de firmeza, de perseverancia, de constancia. Que nada ni nadie nos pueda apartar del amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Padre, en tus manos ponemos este culto en el nombre de Jesús, y toda la gloria sea para ti. Amén. Pueden tomar asiento, amados. Dios siempre tiene la respuesta a todos los interrogantes. Qué bueno que nosotros hiciéramos lo que hicieron estos discípulos cuando estaban sentados con él en el monte de los olivos. Y dice la palabra que ellos se acercaron aparte y le hicieron una pregunta. Cuando usted tiene comunión con Dios, cuando usted es una persona que vive en el monte de la comunión y de la oración, Dios siempre le va a dar una respuesta a sus preguntas, a sus interrogantes. Dice que ellos lo tomaron aparte. Aprenda a apartar un tiempo para orar, y créame que Dios le va a dar respuesta a sus oraciones. Lo que usted no entienda, póngalo delante de Dios. Lo que usted no vea claro, pregúnteselo al Señor. Ellos le dijeron: Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? Porque ellos tenían claro que Cristo un día iba a volver. ¿Cuántos lo tienen claro en esta tarde? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que esto no es eterno? Ellos tenían claro que un día este mundo que nosotros vemos tiene fecha de caducidad, se terminará. ¿Cuántos creen que este mundo que hay ahora se terminará, pero que vendrá cielos nuevos y tierra nueva? Gloria a Dios. Amén. Entonces, ellos, como lo tenían claro, le preguntaron: ¿cuándo será eso? ¿Cuándo va a ocurrir? A Dios sea la gloria. Y el Señor les dio unas señales de cuándo eso iba a ocurrir. Lo primero es: mirad que nadie os engañe. Hermano, ¿cuánta gente hoy en día está siendo engañada?
engañados por su propio corazón, engañados por el mundo que nos rodea, engañados por las falsas luces, que Satanás pone delante de ellos, porque el diablo se disfraza como ángel de luz, engañados por la mentira, la adivinación. Hay mucho engaño, porque Satanás es el padre del engaño. Pero hermano, el que tiene a Cristo, el que ha conocido la verdad, nadie le puede engañar, porque Dios le revela y le muestra, y no hay nada que le pueda engañar. Mirad que nadie os engañe, hermano. No se deje engañar por el enemigo. No se deje engañar por la apariencia de este mundo, porque esto tiene fecha de caducidad. Lo segundo que les dijo fue: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiga bien, a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Todo lo que está ocurriendo ahora ya está profetizado en la palabra de Dios. Las guerras que tenemos, la guerra que tenemos en Europa, las guerras que hay en otros lugares de la tierra, ya eso está revelado en la palabra de Dios. Amén. Y luego sigue diciendo que habrá pestes y hambres. Está refiriéndose a situaciones graves de salud que van a afectar, hermano, a la humanidad. Y luego dice: os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Está hablando de la persecución. Amén. Y dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero aquí es donde quiero llegar. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, cuando el Señor, y luego dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra perseverar en el idioma griego es upomone, que significa mantenerse firme frente a la adversidad. La palabra perseverar significa que aunque uno está bajo una pesada carga, nunca se da por vencido. Y el Señor no dijo: el que persevere un día, o el que persevere una semana, o el que persevere un mes. Él dijo: el que persevere hasta el fin. ¿Cuántos pueden darle a Dios la adoración en esta tarde? Porque no se trata de perseverar una semana ni un mes. No, se trata de perseverar todos los días de nuestra vida. ¿Y en qué tenemos que perseverar? Dice que por causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, tenemos que pedirle: Señor, ayúdame a tener un amor perseverante. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Ustedes han leído de un varón llamado Juan, que él amaba tanto al Señor Jesucristo, que cuando él llegaba al culto, él se recostaba sobre el pecho del Señor. Yo no sé si tú te estás recostando sobre el pecho del Señor, pero yo te digo, todavía sigo recostado sobre el pecho del Señor. Sigo recostado sobre Él en la mañana, sigo recostado sobre Él en la tarde, en la noche. Y estoy hablando de comunión, y estoy hablando de intimidad. La persona que ama a Dios, nada le puede separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Hermano, cuando el amor de uno no se enfría, no hay nada que lo pueda separar del amor de Dios. Por eso dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero yo creo que en esta tarde el amor suyo no se ha enfriado, porque uno tiene que pedirle: Señor, ayúdame a amar tu palabra, ayúdame a amar tu casa. David decía: la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. ¿Cuántos aman la casa de Dios? Aleluya. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. Cuando uno ama la casa de Dios, cuando el amor de uno no se enfría por la casa de Dios, uno se goza cuando viene a este lugar. Cuando el amor de uno no se ha enfriado, uno puede orar y sabe que Dios le va a responder la oración. Cuando el amor de uno no se ha enfriado, no importa lo que a uno le diga,
digan o nos señalen, uno dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el amor de uno no se ha enfriado, uno sabe que no solo nos es concedido el creer en Cristo, sino el padecer por Cristo. Y todo lo que le venga a la vida de uno lo sobrelleva con amor. Juan amaba tanto al Señor, hermano, que cuando Jesús fue crucificado, Juan estaba ahí al pie de la cruz. A Juan lo desterraron a una isla. Estuvo en una cueva, encadenado, amén, pero él seguía amando al Señor, porque el problema no es las cadenas que hay por fuera, son las que hay por dentro. Y allá Dios se le reveló y le dio el Apocalipsis. Juan hasta el último día de su vida vivió enamorado del Señor. Yo no sé si usted en esta hora está perseverando en su amor, porque la palabra dice que el amor de muchos se enfriará. Y la palabra dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo no sé cuántos pueden alabar al que reina por los siglos. Dígale: Señor, ayúdame, dame un amor perseverante, dame un amor de primera categoría, dame un amor que no se agota. Yo no puedo amar hoy y dejar de amar mañana. A Dios le amo por siempre. ¿Cuánto le damos a Dios toda la honra? Hermano, el que ama a Dios lo ama el lunes, lo ama el martes, lo ama el miércoles, lo ama el jueves, lo ama toda la semana, lo ama todos los días. El que ama a Dios lo ama cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. El que ama a Dios lo ama cuando la nevera está llena y cuando la nevera está vacía. El que ama a Dios, aunque el diablo ataque, dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Oh, el que persevere hasta el fin. ¿En qué tengo que perseverar? Dígale a Dios: Señor, dame ese amor perseverante. Dame un amor que no haya nada que lo pueda vencer. Dame un amor que sobrepase todo entendimiento. Dame un amor, como dice Cantares, que sea más fuerte que la muerte. Dame un amor como el amor que tenía Juan, que estuvo ahí firme hasta el último día de su vida. Amén. ¿En qué tenemos que perseverar? En el camino. Quiero que miren la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Hermano, no es el que está un día en el camino. Yo quiero que usted me entienda. No es el que llega y está un día en el camino. O dice: no, es que yo estuve en el camino. No, es el que persevera y se mantiene en el camino. ¿En qué camino? Cristo dijo: yo soy el camino. Aquí en Marcos capítulo 10 dice la palabra de Dios. Marcos 10:46 nos habla del ciego Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Note bien que cuando Jesús iba, había una multitud que iba con Jesús, pero allá adelante había una persona que era ciego. Él no estaba con Jesús, porque la gente ciega no está con Jesús. La gente ciega, el enemigo lo tiene fuera del camino, porque dice la palabra que Satanás, el Señor lo reprenda, cegó la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Entonces Jesús va con una multitud en el camino, pero Bartimeo está allá adelante. Hermano, yo creo que hay personas que hoy están ciegas, que en su tiempo el Señor los va a traer al camino. El Señor los va a traer a la luz. Por eso, si usted hoy tiene a Cristo, usted tiene que seguir perseverando en el camino.
Usted no puede estar una semana en el camino y la otra semana fuera del camino. Dice que ellos iban en el camino, aleluya. Y en el camino es donde Dios se glorifica. En el camino donde Dios salva. En el camino donde Dios obra. En el camino es donde Dios trae respuesta a las oraciones. Si usted persevera en el camino día tras día, es ahí donde usted va a ver la gloria de Dios. Y cuando ellos iban en el camino, pasaron por delante de Bartimeo, porque siempre a cada persona Dios le da su oportunidad. Ayer fue la tuya, mañana será la de otra, y pasado mañana será la de otra persona. Y cuando él pasó por delante de Bartimeo y Bartimeo lo oyó, preguntó: ¿pero qué es eso? Y entonces le dijeron: es Jesús. Hay personas que no pueden ver lo que tú ves. Para uno entender la palabra, para uno entender el evangelio, tiene que estar encaminado. Yo no entendía este libro, pero cuando Dios me encaminó, yo empecé a leer la palabra y la entendía. ¿Por qué? Porque en ese camino el Señor lo ilumina a uno. En ese camino el Señor le habla, lo revela. Pero hay personas que están fuera del camino, pero no entienden nada, pero quieren saber. Amén. Y Bartimeo preguntó: ¿pero qué es eso? Y los que estaban en el camino le dijeron: es Jesús. Amén. Y él dijo: aleluya. Empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay personas que están fuera y le están pidiendo a Dios: yo quiero tener eso que ustedes tienen, yo quiero ver eso que ustedes ven, yo quiero entender eso que ustedes entiendan. Por eso, hermano, si usted está en el camino, siéntase gozoso, siéntase privilegiado y pídale a Dios que hoy, aleluya, que mañana, que pasado mañana traiga a los que están todavía fuera del camino. Yo no sé cuántos pueden entender a Dios, yo no sé cuántos lo creen en esta tarde. A su nombre sea la gloria. Y el Señor le dio una palabra a Bartimeo y lo mandó a llamar, porque una persona que está fuera del camino, el Señor lo está llamando, le está ministrando. Sal de ese aislamiento, sal de esas tinieblas, sal de esa oscuridad. Porque usted está aquí en esta tarde, porque el Señor le llamó para que salga de las tinieblas y entre en el camino correcto, no en una religión, porque yo no predico religiones, sino en el camino. Porque Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo no sé cuántos pueden adorar al que reina por los siglos de los siglos. Y entonces Bartimeo, cuando vino, él vino al camino. Amén. Y cuando él entró en el camino, el Señor lo tocó. Porque cuando Dios te toca, tú puedes ver el camino. Cuando Dios te toca, tú puedes ver la verdad. Cuando Dios te toca, se te cae la venda. Cuando Dios te toca, la luz viene a tu alma. Cuando Dios te toca, te das cuenta que no hay mejor camino que el camino de Jesucristo. Oh, alma mía, alaba a Jehová en esta hora. Y cuando el Señor le abrió los ojos, me encanta la Biblia, porque dice: y seguía a Jesús en el camino. Hermano, cuando el Señor salva a una persona, Él derrama sobre esa vida perseverancia para que esté en el camino, repito, no un día, no una semana, sino todos los días de su vida. Dígale a Dios en esta tarde: ayúdame a mantenerme firme en el camino. Hermano, qué triste es que Dios lo saque a uno de la oscuridad y un año después uno vuelva a estar sentado fuera del camino, fuera del propósito de Dios, bajo el control de las tinieblas. ¿Cuántas personas han estado en el camino 5, 20 años? Y un día el enemigo los sacó del camino, porque en el camino hay lucha, en el camino hay oposición. Cuando él estaba tratando de entrar en el camino, dice que muchos le reprendían para que él se callara, pero él clamaba. La persona que quiere permanecer en el camino no se deja vencer por ninguna voz negativa, no se deja vencer por nadie. No importa, aleluya,
quien lo quiera sacar a usted del camino. Si usted confía en Dios, no hay diablo que lo pueda sacar del camino. Yo le doy un aplauso al Rey de Gloria, doy un aplauso al que vive para siempre, porque no es la voluntad de Dios que usted esté fuera del camino. No es la voluntad de Dios que usted esté ahí como Bartimeo mendigando. No, el Señor lo quiere ahí unido a la multitud. Aleluya, a la multitud que le adora, a la multitud que le ve. Yo no sé cuántos pueden bendecir al Señor, a la multitud que va pegada a Él. Oiga, hermano, yo quiero estar ahí con esa multitud y no quedarme fuera del propósito de Dios. El Señor no te quiere perseverando una semana. Él te quiere los 365 días dentro del camino. Amén. El que persevere hasta el fin. Está hablando de aquel que persevera en medio de las pruebas, de las tormentas. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Capítulo 6. Sea Dios glorificado para siempre. Aleluya. Yo creo que Marcos, vamos aquí mejor a Marcos, porque hay una palabra ahí que es de gran edificación para nosotros acerca de lo que es la perseverancia. Ahí en Marcos capítulo 6, versículo 45. Recuerde que cuando ellos le preguntaron a Cristo, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Él empezó a hablar de falsos profetas, de engaño. Y este pasaje también es un cuadro de la segunda venida del Señor. Dice en el 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Cuando tú aceptas a Cristo, tú has entrado en la barca del propósito de Dios, en la barca de la salvación. Amén. Ahora, cuando ellos entraron en la barca, dice que les hizo ir delante de él a la otra ribera. La otra ribera es tipo del cielo. Cuando tú entras en la barca, tu meta es llegar al otro lado, al cielo. Pero ¿qué ocurrió? Dice que después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. La noche representa el ataque de las tinieblas. Amén. Cuando vino la oscuridad, nos dice la palabra en el 48, miren lo que dice: y viéndoles remar con gran fatiga. Se refería a que ellos, hermano, cuando entraron en la barca, empezaron a mover los remos, porque el cristiano tiene que aprender a remar. Estoy hablando de orar. Cuando usted está orando, usted está moviendo los remos. Los remos son la oración, los remos son la alabanza, los remos son la adoración. Pero dice la palabra que ellos iban remando con gran fatiga. ¿Por qué? Porque el viento les era contrario. Hermano, a pesar de que el viento les era contrario, ¿qué dice la palabra? Que ellos estaban ahí perseverando. Hermano, no importa el viento contrario que te esté soplando en esta tarde, el Señor quiere que tú perseveres. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? No podemos perseverar solo cuando tenemos el viento a favor, no, cuando el viento es contrario. Aleluya. Pero ellos estaban ahí remando. Amén. Ese viento contrario puede estar en la casa, ese viento contrario a veces está en el trabajo, ese viento contrario a veces está en la salud, ese viento contrario a veces está en nuestra propia mente. Pero estamos remando, y cerca de la cuarta vigilia era de 3 de la madrugada a 6 de la mañana, en el momento más oscuro, el Señor viene, porque siempre Dios
se glorifica en el momento más oscuro. ¿Cuántos pueden alabar al que vive para siempre? Y ahí el Señor vino. Y cuando Él vino, los halló remando. Y el Señor iba caminando por encima de las aguas y se le quería adelantar. Hermano, usted y yo no sabemos. Hay gente que le pone fecha a la venida del Señor. Yo no le pongo fecha. Yo solo sé que cada día esto se va a oscurecer más. Las tinieblas van tomando más poder, pero en medio de esas tinieblas hay un grupo de hombres y mujeres que están dentro de la barca y están luchando para llegar a la otra orilla, para llegar al cielo, porque Dios no te llamó para que te quedes en esta orilla, te llamó para que puedas llegar a la patria celestial. Cuando le damos a Dios la adoración, oh, allá donde llegó Abraham, allá donde llegó Pedro, allá donde llegó Nehemías, allá vas a llegar tú. Pero solamente si perseveras. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Si te mantienes firme. Así que el Señor quiere, aleluya, que persevere a pesar de la tormenta, a pesar de la tempestad. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? El que persevere nos está hablando de aquel que persevera en lo que Dios le ha prometido. En el libro de Lucas, el capítulo 2, Lucas, el capítulo 2, gloria al nombre maravilloso del Señor. Lucas, capítulo 2, nos habla de la historia de Ana y de Simeón. ¿Quién era Ana? Ana era una mujer que dice la Biblia que había perdido a su esposo, su marido había muerto. ¿Cuántas personas, cuando les sucede una desgracia familiar, dejan de perseverar? Pero esta mujer, aunque había perdido su marido, ella se mantenía perseverando. Y en el 36 dice, y estaba allí Ana, profetiza, Lucas 2:36, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Se cree que Ana tenía más de 100 años y estaba ahí perseverando. Y era viuda, hacía 84 años. Oiga bien, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. La persona que ayuna, la persona que ora, es una persona que persevera. Es una persona que no hay diablo que la saque de la casa de Dios. Es una persona que cuando Cristo venga la va a encontrar en el templo. Porque el día que llevaron a Jesús siendo un niño al templo, Ana lo encontró. Y yo quiero que cuando el Señor Jesús venga a levantar a su iglesia, me encuentre perseverando en el templo. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios? Había otro hombre llamado Simeón. Aquí mismo habla de Simeón. Aquí en Lucas capítulo 2 verso 25 dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Oiga bien, él esperaba. El Espíritu estaba sobre él, porque para uno perseverar tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Mírenlo cómo es Dios. El Señor le dio una palabra a Simeón, le reveló, le dijo, tú no te mueres hasta que tú no veas al Mesías. Amén. A Simeón le podía atacar un cáncer, a Simeón le podía morder una víbora, a Simeón le podía atacar hasta un infarto, pero no se iba a morir. ¿Por qué? Porque Dios le dio una palabra de vida. Cuando Dios te da una promesa, tú no te mueres hasta que no veas la promesa de Dios. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Cuando Dios te dice algo, no hay nada que te pueda matar hasta que tú veas lo que el Señor te ha prometido. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Dios sea la gloria. Estoy preguntando cuántos lo creen en esta tarde. El Señor le dijo, Simeón, no te
te mueres hasta que tú no veas lo que yo tengo para ti. Y en esta tarde yo creo que no moriré, sino que contaré las obras del Señor. Yo creo que si persevero, yo voy a ver lo que Dios tiene para mí. Ay, hermano, ¿y qué tenía Dios para Simeón? Él iba a abrazar, amén, lo que Dios tenía. Y yo no sé cuántos creen en esta tarde, aleluya, que van a abrazar lo que Dios le ha prometido. No lo va a abrazar otro, usted lo va a abrazar. ¿Cuántos pueden bendecir al Rey de Gloria? Él lo abrazó, Él lo tomó, Él fue al templo, porque lo que Dios tiene para su vida, donde usted lo va a abrazar, no lo va a abrazar en una discoteca, no lo va a abrazar en un centro de hechicería, lo va a abrazar en la casa de Dios. Las mejores bendiciones que yo he abrazado, las he abrazado en la casa de Dios, esperando al Señor, siéndole fiel a Dios. Oiga, yo no sé cuántos pueden entender lo que yo estoy diciendo en esta tarde. Él vino, el Espíritu Santo lo movió. Que Dios mueva a este pueblo, que Dios mueva a la iglesia, que el Señor reprenda todo espíritu de frialdad, que el Señor reprenda el sueño espiritual, y que cada día digamos: yo sé que Dios tiene una bendición para mi vida. Yo sé que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Yo no sé cuántos le creen a Dios, aleluya. Y cuando Simeón vino, él dijo: hoy va a suceder algo. Y en ese momento el Señor, aleluya, la madre lo trajo y él lo abrazó, porque lo que Dios tiene para tu vida, tú no tienes que estar forzando nada, Dios te lo va a traer. Oiga, ¿cuántos pueden bendecir al Señor? He dicho, Dios te lo va a traer. Oh, Dios sea la gloria. Cuando Dios te promete algo, Él te lo va a traer. ¿Pero dónde te lo va a traer? A su casa. Ahí donde tú esperas, ahí donde tú te mantienes fiel, ahí donde tú perseveras. Y cuando él recibió lo que Dios tenía, él pudo decir: hoy despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos. Vuelvo a repetir: lo que Dios te ha prometido, hermano, hermana, lo que Dios te ha prometido, lo que Dios me ha prometido, no me voy de esta tierra sin abrazarlo, sin recibirlo, sin verlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero para yo ver las promesas de Dios en mi vida, yo tengo que ser una persona perseverante. Si él se hubiera quedado en la casa, él no hubiera recibido lo que Dios tenía, porque Dios se lo trajo ¿dónde? Al templo. Lo que Dios tiene para tu vida te lo va a traer en la búsqueda, en la constancia, en la perseverancia. No te dejes vencer por el desánimo. Vete siempre a la casa de Dios y dile: Señor, dame un espíritu de perseverancia. Dile: Señor, ayúdame a perseverar en la fe. Ustedes han oído la historia de Tomás. ¿Qué le pasó a Tomás? Que en un momento dado perdió la fe, dejó de perseverar. Y repito, no es que haya tenido fe por años, es que uno tiene que tener fe hasta más allá de la muerte. ¿Qué le robó la fe a Tomás? Que cuando Tomás vio que a Jesús lo crucificaron, lo bajaron de la tumba y lo enterraron, ahí se enterraron la fe de Tomás. Ahí se enterró la fe de Tomás. Ahí se murió la fe de Tomás. De tal manera que cuando otras personas cuya fe no había muerto, su amor, y estoy hablando de María Magdalena, estoy hablando de otras mujeres, que cuando llegó el día, hermano, ese día señalado, ellas iban a ir de madrugada, amén, a ungir el cuerpo del Señor. Amén. Y cuando ellas llegaron, vieron la piedra removida, vieron los ángeles. Los ángeles dijeron: ¿por qué buscáis, aleluya, entre los muertos al que vive? Porque la persona que persevera hasta en el cementerio ve la gloria de Dios, aleluya. Yo no sé cuánto le damos a Dios la gloria. La persona que persevera hasta en el sepulcro ve ángeles. ¿Cuántos entienden la palabra, hermano? Oh, a su nombre sea la gloria. La persona que persevera, en un momento Dios le cambia la historia, le cambia el curso, le cambia la mentalidad. Ellas iban a ungir un cuerpo muerto
muerto, pero el cuerpo ya había resucitado. Oiga, ¿cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos lo tienen resucitado en esta tarde? Y se dieron la media vuelta y vinieron al aposento alto y le dijeron a los que estaban ahí con las puertas, hermanos, cerradas, porque tenían miedo. Cuando el miedo te atenaza, te cierran las puertas. El miedo te impide ver la gloria de Dios. El miedo te impide creer en los milagros. El miedo te tiene ahí encerrado. Aleluya. Pero ellas fueron y le dijeron: Cristo ha resucitado. Aleluya. Oh, ¿cuántos pueden bendecir al Señor? Y no solo el mensaje de ella. Llegó un momento que estando ellos con la puerta cerrada, el Señor se metió allá. Porque lo que uno declara por fe, el mismo Dios lo va a confirmar. Ay, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. Cuando uno cree esta palabra y la declara, Dios es poderoso para meterse ahí en tu habitación y confirmar lo que una persona te ha hablado por palabra de Dios. Pero hay que perseverar. Amén. Mire, hermano, vaya al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Mire lo que es la perseverancia. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Ya Jesús ha resucitado, pero hay un grupo de personas, de sus discípulos, a los cuales se les ha hecho de noche. Yo no sé si a usted muchas veces como que siente que todo se oscurece, pero si usted ama a Dios, cuando todo se le oscurece, usted sigue firme, perseverando en oración en el aposento alto. Y entonces, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estamos hablando del domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. El miedo siempre te cierra las puertas. Amén. Y dice la Biblia que aunque las puertas estaban cerradas, Jesús vino y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Y cuando les dijo esto, le mostró las manos, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Cuando tú estás perseverando, aunque usted esté detrás de una puerta cerrada, el Señor le va a ministrar paz. Le va a decir: yo tengo el control sobre aquellos que confían y perseveran. Amén. ¿Qué ocurre? Que dice que sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hermano, hay un momento en tu vida que tú vas a estar perseverando en una palabra de Dios, y de repente como que todo está cerrado, pero Dios se te va a meter y te va a dar una palabra de paz, de reposo. ¿Qué pasó con Tomás? Que una cosa es cuando uno tiene un problema y se mantiene perseverando en la presencia de Dios, y otra cosa es cuando uno se aleja y cree que va a resolver su problema fuera de la presencia de Dios. Amén. ¿Qué sucedió? Aquí nos dice la palabra, gloria al nombre maravilloso del Señor. Aquí en el Evangelio de Juan nos dice la palabra, Juan 20:24, pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Hermano, qué triste es que una persona que siempre estuvo con Jesús, en ese momento clave, él no estaba. Porque Dios no falla.
Yo quiero que entiendas, se lo voy a volver a repetir. Dios no falla. Él dijo que viene y Él va a venir. Ahora, ¿quiénes son los que le van a ver? Los que perseveren. Para uno verlo, tiene que estar con Él. Tomás no estaba ese día. Tomás se salió del aposento alto. Tomás se desanimó. La fe de Tomás quedó enterrada. Pero mire, cuando una persona ha perseverado en Cristo, se da cuenta que fuera no encuentra lo que encuentra en la presencia de Dios. Y un día Tomás regresó y ellos le contaron a Tomás lo que el Señor había hecho, porque cuando usted tiene un problema y persevera, el que se aleja, cuando lo vuelva a ver, usted le va a decir: sí, yo tenía la batalla, tenía la prueba, pero el Señor se metió en ese problema. Oh, ¿cuántos pueden darle a Dios la gloria? El Señor me dio paz. El Señor me dijo que no tuviera temor. Yo recibí el soplo del Espíritu Santo en esa batalla. Ay, ¿cuántos pueden darle a Dios la adoración? Oye, cuando llegó Tomás y le empezaron a contar a Tomás lo que el Señor había hecho, lo que el Señor les había dicho, Tomás venía, hermano, pero con un espíritu de incredulidad, y dijo: mire, si yo no veo las señales, si yo no veo los dedos, si yo no veo las heridas y meto mis dedos, yo no voy a creer. Aleluya. Pero como que algo le dijo a Tomás: quédate ahí. Y Tomás se quedó, aunque no creía lo que ellos le decían. Él se quedó ahí perseverando, y una semana después el Señor vino. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Pero aquel culto era para Tomás, y el Señor vino y le dijo: Tomás, ven aquí. Yo imagino a Tomás como temblaba. Yo imagino a Tomás: oye, pero ¿quién le habrá contado? Es que a Dios nadie tiene que decirle cómo uno está. Él sabe cuando uno está animado. Él sabe cuando uno está desanimado. Él sabe cuando uno está perseverando. Él sabe cuando uno va a tirar la toalla. Y qué bueno que cuando uno viene a Él, a su casa, Él le habla. Oiga, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Él le da una palabra. Ese culto era para Tomás. Le dijo: Tomás, ven acá, mete tu dedo en mis heridas, mete tu mano. Y Tomás cayó de rodillas, llorando, y dijo: Señor mío y Dios mío. Y le dijo: porque tú me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Se necesita una iglesia que, aunque no vea el milagro, siga perseverando. ¿Cuánto le damos a Dios la adoración? Se necesita un pueblo que diga: Señor, todavía no lo he visto, pero lo voy a ver. Todavía no lo he recibido, pero lo voy a recibir. Todavía no lo tengo, pero lo voy a tener. ¿Por qué? Porque es el que persevera hasta el fin. El que es salvo, el que recibe, al que Dios bendice. A Dios sea la gloria. Vamos a terminar, hermanos, con un pasaje de la palabra de Dios en Lucas el capítulo 24. Tenemos que perseverar en la fe. Tenemos que perseverar en nuestra asistencia a la casa de Dios. Tenemos que perseverar en nuestro amor. Tenemos que perseverar en nuestra salvación. Tenemos que perseverar en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que perseverar en la comunión. Tenemos que perseverar en la palabra. Amén. Y tenemos que perseverar en nuestras convicciones hasta el final. No es lo que yo creí ayer, es lo que yo sigo hoy creyendo. Y vamos a Lucas capítulo 24. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando ya lo tenga puede decir amén. Ahí terminamos Lucas. Recuerda que cuando Jesús resucitó, estuvimos hablando acerca de quién, de Tomás. Que Tomás, la fe de Tomás se tambaleó. Pero no solo fue Tomás. Aquí se nos habla de otros dos discípulos en Lucas 24 del 13 en adelante. Dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día
a una aldea llamada Emaús. Emaús significa las aguas calientes. Esto está hablando de personas que van retrocediendo hacia el juicio, hacia el pasado, hacia la condenación. Y entonces dice la palabra que Lucas 24:14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y oiga bien, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Oiga bien, mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados. Hermano, cuando uno deja de perseverar, pierde la visión, no ve las cosas de la misma manera. El Señor estaba ahí al lado de ellos y les estaba hasta hablando, pero no lo veía. Hay gente que dice que no veo a Dios, es que Dios no me habla. Dios siempre nos habla. Dios siempre se revela en nuestra vida si uno anda en integridad. Pero cuando uno empieza a retroceder, como que deja de ver la mano de Dios, como que deja de oír la voz de Dios. Pero ahí va el Señor, dice que les abría la palabra, porque si de algún medio Dios quiere hablarle, por un medio es por su palabra, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Les abría la palabra. Cuando usted se sienta perdido, abra la palabra, lea la Biblia. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Que Dios le va a hablar con la palabra. Y el Señor les abría la palabra, pero los ojos de ellos estaban nublados, estaban velados. Antes de leer la palabra, dígale: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando no se ponga a leer la palabra por leerla, antes de leerla, ore para que el Señor le abra el entendimiento. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Señor, abre mis ojos. Señor, ábreme el entendimiento. Que así como ibas con aquellos discípulos que iban a Emaús, yo te vea en Mateo, yo te vea en Marcos, yo te vea en Juan, yo te vea en los Salmos. Yo puedo decir: Dios se me apareció aquí, Dios me habló por la palabra. Oiga, ¿cuántos pueden bendecir al que reina por los siglos? Oiga, y cuando llegaron donde ellos iban, a Emaús, porque llegó un momento, hermano, que ellos llegaron al lugar donde ellos iban, como que iban retrocediendo, que llegaron y el Señor iba, pero ellos no le conocían. Tenía los ojos pelados y el Señor le dijo: bueno, yo sigo mi camino, porque si uno se detiene, la obra de Dios no se detiene. Si yo me quedo, el plan de Dios no se va a quedar. Por eso, hermano, en esta hora no te quedes, no te detengas, sigue perseverando. El Señor te ha traído esta tarde para que diga: Señor, yo voy a perseverar. Señor, yo voy a perseverar en la oración. El que no oraba va a orar, el que no lee la palabra la va a leer, el que no se congregaba se va a congregar, porque es tiempo de que el que persevere hasta el fin sea salvo. No crea al que le diga que porque usted un día aceptó a Cristo ya se salvó. No, usted aceptó a Cristo, pero tiene que perseverar de día y de noche, porque es la forma de uno cuidar su salvación. Termino. Cuando ellos llegaron y Él les dijo que Él se iba, miren lo que ellos le dijeron. Aquí en Lucas, vamos a leer el verso 28. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Qué bueno que tú en esta tarde le digas: Señor, quédate con nosotros. Que tú le digas: Señor, quédate en mi corazón. Que tú le digas: Señor, quédate en mi vida, quédate en mi familia. Señor, no te vayas. Note bien que cuando ellos llegaron, el Señor se iba y dice: y le obligaron a quedarse. ¿Cómo le obligaron? Le dijeron: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Hermano, no espere que este mundo va a mejorar. Ya las tinieblas avanzan cada día.
el programa de Dios se va cumpliendo. El tablero profético, Rusia, los países árabes, Estados Unidos, Europa, todo se va alineando, Israel. Entonces ahora es cuando el creyente que persevera, estoy predicando bajo el tema, el que persevere hasta el fin. Y he dicho que no es el que persevere una semana, no es el que persevere cuando las cosas le vayan bien. A Job, el diablo lo atacó y lo arruinó, pero él perseveró. Gente que perseveró enferma, gente que perseveró en una cárcel, gente que perseveró en un foso de leones, gente que perseveró en un horno de fuego. Y aquí estamos hablando de dos varones que cuando el Señor había resucitado, ellos empezaban a ir hacia atrás. Por eso, hermano, no retroceda, manténgase firme, porque cuando el diablo le meta en la mente a usted que retroceda, puede ser que usted esté a las puertas de un gran milagro. Oiga, ¿cuántos pueden darle a Dios la adoración? Aleluya. Puede ser que ya Dios va a obrar, puede ser que ya usted va a ver, aleluya, lo que Dios le ha prometido, porque Él dijo: yo, aleluya, me levantaré de los muertos, aleluya, y resucitaré al tercer día. Ellos tenían que haber creído. Cuando Dios te prometa algo, créelo, créelo contra viento y marea. Cree que lo que Dios te ha prometido, eso se cumplirá y que tú lo vas a ver. No te muevas del lugar donde Dios te tiene. Mantente firme. Cuando puedes darle a Dios la gloria, dígale: Señor, yo quiero ser una mujer y un hombre perseverante. La palabra dice que una persona de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Y dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. El Señor quiere gente que persevere. El Señor quiere gente que le diga: no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Y cuando llegaron ahí y Él se iba, hermano, lo de Dios no se detiene. Yo no sé si usted está entendiendo. Ellos dijeron: nosotros vamos a ir hasta Emaús. Y cuando llegaron, Cristo iba con ellos, pero Él dijo: yo sigo. Hermano, no te quedes estancado, no te conformes, no digas: no, es que hasta aquí he llegado. No, sigue, porque lo de Dios es de gloria en gloria, de poder en poder. No te conformes con llegar a un punto, no. Dile: Señor, hasta donde tú me quieras llevar. Dios siempre sigue, no se detiene. Amén. Esto es infinito. Pero entonces, cuando ellos se iban a quedar, le dijeron: quédate con nosotros. Si en algún momento, por alguna circunstancia, nos tenemos que quedar en algún punto de un problema familiar, mental, del hogar, vamos a decirle: Señor, yo no quiero quedarme en esta situación si tú no te quedas conmigo. Si tú te quedas, yo me quedo aquí, pero quiero que tú me acompañes en este proceso, en esta crisis de retroceso. Porque cuando Dios se queda y no lo expulsas, en algún momento Dios te va a ministrar. He dicho: en algún momento Dios se va a revelar a tu vida. He dicho: en algún momento vas a ver la gloria de Dios, porque llegó un momento cuando Él tomó el pan, hermano. Mira, Dios te puede sacar de un bajón espiritual hasta orando por el alimento, hasta orando por el desayuno. Cuando le pueden dar la gloria a Dios, ahí puede caer el Espíritu de Dios y trata con tu vida y te levantas espiritualmente y resucitas otra vez. Oiga, y cuando Él tomó aquel pan, porque cuentan los historiadores, estoy terminando, que Jesús tenía una manera de partir el pan que nadie la tenía. Él tomaba el pan de una manera que nadie, porque los rabinos y los fariseos tomaban el pan y lo partían de una manera, pero Él lo partía de una forma
que ya los discípulos se daban cuenta que el único que partía el pan de esa manera era el Señor Jesucristo. Es que nadie parte el pan como el Señor Jesucristo. Nadie da una palabra como Él. Oh, a Dios sea la gloria. Oiga, muchos quieren partir el pan de cualquier manera, pero el que ha conocido a Dios se da cuenta, no solamente ve el pan, sino las manos que están partiendo el pan, y esas manos eran las manos de Dios. Y en esta tarde el Señor está partiendo pan para ti. Oiga, cuánto le damos a Dios la gloria. Hay pan para ti en esta tarde. Hay pan de ánimo para ti, hay pan de fuerza para ti, hay pan de gozo para ti, hay pan de aliento para ti. Si tú viniste en esta tarde, hay pan para ti, aleluya. Hay pan para ti, hermano, hermana, hay pan para ti. Este no es solo para mí ni para la hermana, es para todos. El pan del pan, a cada uno le da su parte del pan. Oh, gloria al nombre del Señor. A cada vida Él la bendice, a cada vida Él la levanta, a cada vida Él la prospera. Él sabe el pan que necesita. A veces pan de exhortación, a veces pan de disciplina, a veces pan de corrección, a veces pan de aleluya. Hermano, como a Él le plazca, Él sabe partir el pan. Oh, cuántos pueden darle a Dios la gloria. Y cuando ellos lo vieron, ojalá y tus ojos se abran en esta hora y lo vieron. Y dijeron: este es el Señor, este es Jesús. Y se desvaneció de sus ojos. Pero a partir de ese momento dijeron: vamos a volver al aposento alto. Ojalá y en esta tarde haya gente que le diga a Dios: yo voy a volver a ser la guerrera que yo era. Yo voy a volver al aposento alto. Yo voy a volver a ser el hombre de Dios que yo era. Yo voy a ser esa mujer de adoración, de ayuno, de vigilia. Yo voy a ser esa guerrera, porque el Señor quiere que yo persevere. Porque es que el que persevere hasta el final. Oiga, iglesia, el que persevere hasta el final. Por ahí hay unos falsos predicadores diciendo que si usted aceptó a Cristo, no importa si se enfrió, si se apagó, que ya lo tiene. No, yo no soy de esos predicadores. Yo soy de los que creo que el Señor dijo: el que persevere hasta el final. Oh, cuánto le damos a Dios la gloria. El que persevere hasta final de diciembre del 2024, el que persevere hasta el final, amén, hasta el final de su vida, hasta el final de su tiempo, porque usted no sabe los años que va a vivir. Pero dígale a Dios: yo no sé los años que voy a vivir, pero ayúdame a que sean años de firmeza, de perseverancia, que yo nunca me vuelva a apartar del propósito de Dios, sino que me mantenga firme hasta la muerte, porque Él dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos pueden darle a Dios la adoración? Den un aplauso al Rey de Reyes en esta tarde y dígale: yo quiero perseverar hasta el final. Dame un espíritu de valentía, de gozo y de fuerza, y que yo no vuelva atrás. Y si me enfrié, llegó el tiempo de avivarme. Me apagué, pero tú me encenderás. Tú encenderás mi lámpara. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Me enfrié, pero hay fuego del Espíritu de Dios para que yo me vuelva a calentar. Oiga, ¿cuántos pueden darle a Dios la gloria? Porque Dios me ha llamado para perseverar. Póngase de pie en esta tarde. Levante sus manos y ore a Dios. No se quede ahí callado. Padre, te adoramos. Aleluya. Levante su corazón, abra sus labios. Espíritu Santo, te bendecimos. Te damos la gloria. Aquí hay un pueblo que quiere perseverar. Aquí hay un pueblo que quiere perseverar en tu palabra. Aquí hay un pueblo que se toma el evangelio en serio. Aquí hay un pueblo que no te sirve solamente un día, sino que te sirve los 7 días de la semana. Aquí hay un pueblo que quiere perseverar en el temor de Dios, en la santidad. Aquí hay un pueblo que quiere perseverar en la fe, Señor. Aquí hay un pueblo que quiere perseverar bajo cualquier circunstancia. Aquí hay un pueblo que, a pesar de que el enemigo le ha hecho la guerra,
ellos van a perseverar. Aquí hay un pueblo que se mantiene firme. Aquí hay gente, aleluya, que el enemigo ha querido acabar con ellos, pero tú no se lo has permitido, ni se lo vas a permitir, porque ellos van a ver la gloria de Dios. Oh, mi alma te alaba. Ellos nacieron con un propósito tuyo, pero lo van a ver si persevera, si se mantienen firmes. Bendícelos en esta tarde. Dale fuerza a cada hermano, dale fuerza a cada hermano. Levanta sus manos, sana al que está enfermo, liberta al que está caído, dale vida al que está muerto en esta tarde. Que reciban en esta tarde, que aquel que el diablo vino a desanimar, el Señor reprenda en esta hora a todo plan asqueroso del enemigo. Padre, toma los corazones en esta hora, toma las vidas, Señor. Ayúdanos a perseverar. No nos dejes caer en esos estados donde nos quedamos fuera del camino. No nos dejes volver a Emaús. No nos dejes quedarnos en la orilla, Señor. Agárranos en esta tarde, Espíritu Santo. Bendice cada vida, bendice cada familia. Salva a aquellos que están luchando contra tentaciones. Trae a los que se han descarriado, Señor. Levanta a los que están caídos y fríos. Guárdanos, Señor, de las maquinaciones del enemigo, de la comodidad, del sueño, de la pereza. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final. Te lo pedimos en esta hora. Te lo rogamos, oh Dios. Te lo rogamos, oh Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Vamos a entonar una alabanza. Esa alabanza: yo quiero enamorarme más de ti. Perseverancia, constancia. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, como perseveró Daniel en Babilonia, como se mantuvo perseverante José en Egipto, como perseveró Esther y Mardoqueo.